perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a tratar sobre la decisión, el huerto de Getsemaní, donde Jesús toma una gran decisión por cada uno de nosotros. Vamos a buscar Lucas capítulo 22, versículo 39. Pero antes de esto vamos a orar para que el Señor nos hable, el Señor toque nuestro corazón. Cierren sus ojos, si quieren pónganse de pie o póstresen y vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por este momento maravilloso. Que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento cada vez más, Señor. Que podamos entender tu santa palabra. Que podamos entender la redención que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora nuestro entendimiento cada vez más, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Como les dije, hermano, una decisión. Y vamos a leer en Lucas 22:39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Como vemos aquí, Jesús apartó este lugar, el huerto de Getsemaní. Es un lugar solitario, un lugar donde dice que es agradable. Y Jesús siempre estuvo en este lugar con sus discípulos. Pero antes de poder entender esto, vamos a hablar un poquito del huerto del Edén, donde Dios Padre colocó a Adán y Eva. Era un huerto hermoso, un huerto donde había muchos frutos, un lugar donde la presencia de Dios estaba continuamente con Adán y Eva, había una comunión íntima con ellos. Era un lugar agradable, un lugar donde había paz, armonía, felicidad, un lugar donde no había enfermedad, donde no había agonías, donde era todo perfecto. Pero Adán y Eva, sobre todo Eva, estaba retirada de Adán y había un enemigo ahí. Y a través de este enemigo se le acercó a Eva que estaba apartada y le dijo, ¿si has visto ese fruto? Y Eva dijo, sí, el Señor les dijo que no comamos de ese fruto. Dijo que no coman. Dijo, sí, porque si comemos vamos a morir. Pero resulta que el enemigo, la serpiente, le dijo, no, eso es falso que van a morir. Lo que pasa es que se les va a abrir los ojos del bien y del mal. Pero morir, no. Una palabra está diciendo, Dios es un mentiroso, Dios es un engañador que no quiera que ustedes coman de ese fruto. Y Eva, a raíz de eso, comió y le dio a su esposo, porque había que era un fruto agradable a sus ojos, codiciable, y entró el pecado a la humanidad. Entonces veamos aquí esta parte fundamental, cómo entró el pecado a la humanidad a través de nuestros padres, Adán y Eva, que pecaron. Y la tierra fue maldita a causa de ellos por el pecado. Y le entregaron toda la autoridad a Satanás, todo el poder.
Porque en el momento de pecar, Satanás tomó señorío, tomó la potestad, porque desobedecieron a Adán y Eva, a Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces tenía que hacer algo espectacular Dios, tenía un plan. El plan era que tenía que redimir a la humanidad de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad, de la muerte. Por eso Jesús escogió este lugar de Getsemaní. Y aquí nos habla que le dice a sus discípulos cuando les dijo, orad que no entréis en tentación. Es fundamental nuestra oración. Nuestra oración es el oxígeno que necesitamos. La oración es la fortaleza que necesitamos en estos momentos de tribulación, de angustia, donde mucha gente está muriendo. Veamos en Ecuador, veamos en Italia, veamos en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Por eso Jesús vino a redimirnos, a apartarnos. Pero el Señor quiere que nosotros nos levantemos en oración, en clamor, en una búsqueda continua de su presencia. Entonces, un cristiano necesita orar. Esa es nuestra fortaleza. Como les dije, es nuestro oxígeno. Es nuestra forma de sobrevivir. Es nuestra esperanza. Es fundamental esta parte. Por eso necesitamos orar en todo tiempo. Revestirnos de Dios cada vez más. Cuando oramos, el Señor nos fortalece en nuestro hombre interior. Por eso necesitamos clamar a Dios. En estos momentos de angustia, de extrema agonía, uno sale por ahí. Cuando las pocas veces que he salido, uno ve a la gente asustada, amedrentada. No saben qué hacer. Pero nosotros como hijos de Dios sí lo sabemos. Jesús nos redimió. Y aquí en el Valle de la Decisión, en el Huerto de la Decisión, Jesús tomó esa decisión. Vamos a ver en donde dice en el 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía que tomar una decisión sobre la redención del mundo entero. Y aquí Jesús dijo, Señor, si es preciso, pasa de mí esta copa. Jesús psicológicamente sabía que iba a morir. Sabía que lo iban a azotar, que lo iban a lacerar, que le iban a traspasar una espada o una lanza. Él no sabía esta parte. Y él no era por eso. Era la copa de una palabra donde estaba representada todas las maldiciones, todas las enfermedades, todo el pecado de la humanidad. Pero eso dijo, si es preciso, pasa de mí esa copa. Pero Jesús tomó la decisión, la determinación de decir, voy a redimir la humanidad, voy a tomarme esa copa, voy a que sobre mí caigan todas las maldiciones de la humanidad, que caigan sobre mí todas las rebeliones, todas las enfermedades. Y Jesús lo hizo ahí, por amor a cada uno de nosotros. Esa es la redención, ahí selló nuestra redención. Ya lo otro, él no lo sabía, que iba a morir, que lo iban a golpear, pero era en ese punto la decisión. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión, en ese lugar secreto, tomar nuestra decisión por Cristo Jesús. Porque ahí es en el lugar, porque ya ahí salimos en victoria. No afuera, es dentro, en nuestro aposento, en nuestro lugar secreto, es donde tomamos las grandes decisiones. Y lo hizo Jesús, el Señor nos está enseñando que ese es en el lugar secreto donde tomamos esas grandes decisiones para nuestras vidas personales. Entonces podemos observar que Jesús lo hizo. Entonces allí selló en nuestra redención. Se levantó y vio a la serpiente que estaba y se levantó y aplastó la cabeza de Satanás. Aplastó la cabeza de la serpiente, que es la serpiente es Satanás, es
el diablo, es el dragón, tiene muchos nombres. Aplastó la cabeza. ¿Para qué la aplastó? Para que nosotros reinemos sobre la tierra. Él nos dio el poder, es el poder de la redención a través de su sangre preciosa. Y vamos a buscar Efesios 1:7 que nos dice sobre esa parte. Nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es a través de su sangre que tenemos la redención. Es fundamental. En Hebreo nos habla también que es que ahí todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús necesitaba morir, de regar su sangre por cada uno de nosotros. Fue a ese precio que nos compró la redención a nuestras vidas. Les voy a decir, ¿qué es redención? Redención es rescatar una vida de manos del opresor. Esto implica pagar un precio muy alto, precio de sangre. Es fundamental esta parte. Cuando entendamos esta parte es cuando debemos tomar una decisión por Cristo. Cristo pagó ese precio alto en la cruz para redimirnos de toda maldición, de enfermedad, de ruina, de miseria, de todas estas pestes, estas pestilencias. Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros, pero necesitamos tomar una decisión, arrepentimiento, cambio de actitud, cambio de vida. Eso es redención. Cuando nosotros entendemos esta parte, necesitamos venir a Cristo Jesús, dejar toda clase de pecado, porque eso nos lleva a la muerte, nos lleva a una condenación eterna. Pero por eso Cristo pagó ese precio alto para que nosotros recibiéramos ese plan de salvación para nuestras vidas. Por eso necesitamos entregarle la vida a Cristo Jesús. Tomar una decisión el día de hoy. Si, hermano, si usted no está caminando en la dirección correcta, si usted no ha entendido el plan de salvación, es el momento que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Me gustaría acompañarle una pequeña oración. Diga, Señor Jesús, reconozco que tú moriste por mí y te pido que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa y me aceptes. Te lo pido, Señor, y te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esa oración, el Señor colocó ese sello en su corazón. El Señor ya rompió todo pecado en su vida. Si lo hizo de corazón. Y aquí en adelante empieza una nueva vida con Cristo Jesús. Aquí es donde usted tiene que levantarse, meditar en su palabra, creer en las promesas. Y vamos a seguir hablando sobre esta parte. En Apocalipsis 12:11 dice que nosotros lo vencimos con la sangre del Cordero, con la palabra de testimonio. Es fundamental, nosotros vencemos al enemigo es con la sangre de Jesús y con la palabra. Y me gustaría llevarlos a Éxodo capítulo 12. Cuando el Señor envió plagas a Egipto, cuando el Señor quería sacar al pueblo de Israel de Egipto, envió unas plagas al faraón, porque el faraón no quería soltar al pueblo de Israel. Y eso es lo que hace el enemigo, no nos quiere soltar. Por eso el Señor necesita hacer cosas poderosas. Vamos a buscar Éxodo 12:13. Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Observemos aquí, el Señor les habló al pueblo de Israel que tenían que con la sangre en cordero pintar los dinteles de sus puertas. Y en aquí nos habla perfectamente en 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos
de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y toma un manojón de hisopo y mojalo en la sangre que está en un lebrillo, y un tal dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Podemos observar aquí claramente lo que está sucediendo. El Señor es a través de su sangre, a través de su redención, que nos hace libres de la muerte, de la mortandad. Es fundamental esta parte. Aprendamos a aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas, en nuestros hogares. Aquí nos está hablando claramente cómo debemos hacerlo. Coger en un balde, de hecho en el Antiguo Testamento era un balde con hisopo, es como una brocha. Y tenían que untar los dinteles, el dintel y las las partes de la puerta, lo que sostiene la puerta. Y entonces pasaba el ángel de la muerte y no los tocaba a ellos. Actualmente sucede casi igual. Es a través de Cristo Jesús. Jesús pagó ese precio, nos lavó con su sangre preciosa. Pero el Señor quiere que apliquemos su sangre preciosa también en nuestros hogares, en nuestras casas, para que la muerte no toque nuestras vidas, para que esta plaga no toque nuestras familias. Necesitamos pararnos y ir y ungir nuestra casa con aceite de oliva si tienen sus casas. Unjan sus casas, sus puertas con aceite y declaren. En Salmo capítulo 107 nos habla que debemos declarar a los redimidos la palabra de Dios. Una palabra debemos declarar y decir: Satanás, Cristo nos redimió de toda muerte, de toda mortandad, y aplicamos la sangre en nuestro hogar. Y vamos a ver que la mano de Dios va a estar en estos lugares. Fundamental esta parte. Nosotros no podemos dormirnos ante esta situación. Debemos orar más bien por las personas que no conocen del Señor, para que el Señor tenga misericordia. El Señor nos guarda, nos proteja. Somos sus pueblos, su pueblo escogido. Somos su real sacerdocio, pero necesitamos aplicar la sangre a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Es fundamental esta parte. Como podemos observar aquí, Jesús lo hizo por amor a nosotros y nos enseñó cómo lo hizo en Éxodo capítulo 12. Aquí necesitamos aprender mucho. No podemos quedarnos quieticos ahí. Hermanos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de saber las escrituras cada vez más. ¿Qué es la redención? Jesús nos redimió. Nos compró con precio de sangre. Antes estábamos esclavos en el pecado. Y el Señor nos compró con su sangre y nos sacó de esa condición de pecadores. Y colocó su sello, que es su Santo Espíritu, en cada uno de nosotros. Por eso necesitamos caminar con el Señor. Por eso necesitamos cambiar nuestra forma de llevar la vida. Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos su pueblo, por eso necesitamos levantarnos y caminar en su perfecta voluntad. Someternos a Cristo Jesús. Así como Jesús lo hizo, necesitamos nosotros también someternos al señorío de Él. La Biblia dice: resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Someteos a Dios y Dios se acercará a cada uno de vosotros. Sometimiento, hermanos. Necesitamos someternos a Dios. Someter esta carne, caminar en santidad, apartados de todo pecado. Y la sangre que fue derramada nos cubrirá, nos limpiará de todo pecado. Eso es el plan de salvación que Dios instituyó para cada uno de nosotros. Es fundamental, hermanos, que aprendamos estos principios bíblicos, porque de ahí depende nuestra redención. De ahí dependen las promesas de Dios. En el huerto de Getsemaní, el Señor tomó la decisión para salvarnos
para empoderarnos con su palabra, para darnos la autoría para que el enemigo no nos pueda tocar, no nos pueda dañar. Por ahí en el huerto de Getsemaní se cumplió el plan de redención para toda la humanidad. Y aquí en adelante es caminar con el Señor. Aquí en adelante es entregarle completamente la vida a Él. Y les voy a hablar de un testimonio. Leyéndome un libro que se llama La sangre, victoria por la sangre. Esto es del pastor César Castellanos. César Castellanos estaba por allá en un congreso en Singapur y se encontró con un pastor y el pastor era musulmán y le preguntó, bueno, ¿y usted cómo hizo para conocer al Señor? Y él le comentó, dijo, resulta que yo tengo un amigo que él era muy estudiado, muy estudioso, de muy alto conocimiento, y le dije que me enseñara el Corán. Y él me empezó a enseñar el Corán. Y resulta que él me hablaba también, dijo, pero hay un profeta mayor que ellos, y se llama Jesús. Y me empezó a hablar de él, y le dije un día, le dije, ¿sabe qué? Usted quédese con su Jesús, que yo me quedo con el Corán. Pasando como 2 años, este pastor era joven, estaba en la secundaria, y están con sus compañeros en el mar. Y entonces los compañeros empezaron a tirarse en el mar. Y nadaban y volvían al barco. Y este pastor se tiró. Pero la gran diferencia es que no sabía nadar. Y se empezó a ahogar. Cuando se empezó a ahogar, empezó a clamar a Alá, empezó a clamar a sus dioses y vio que no escuchaban, que no había resultados de nada. Y se acordó de su amigo. Y dijo, Señor, no te conozco. No sé quién eres tú. Pero lo único que te pido es que me salves. Y te entrego mi vida a ti, Jesús. Y quedó inconsciente. Entonces después lo subieron al barco, despertó. Y él les preguntó, no entiendo qué pasó. Y le dijeron, nosotros vimos cuando usted se estaba hundiendo y un momento a otro algo como que lo estaba sosteniendo. Y él dijo, la mano del Señor, la mano de Jesucristo. Y el hombre inmediatamente, era muchacho, se fue donde su amigo y le habló de Jesús. Y él empezó entonces a ganar y empezó a prepararse en la palabra y empezó a ganar musulmanes para Cristo. Su papá le ayudaba, su mamá también le ayudaba a ganar musulmanes para Cristo. Pero resultó que llegó el tiempo de casarse. Y entre los musulmanes ellos no conocen a sus que van a ser sus futuras esposas. Y se casó. Y esta mujer, cuando vio que él que seguía a otro Dios, lo abandonó. Y duró 2 años. Y resulta que a los 2 años los papás la obligaron. Dijo, vaya a vivir con su esposo. Y llegó allá. Y resulta que ella preparó un veneno para matarlo. Pero resulta que este señor siempre tenía la costumbre de darle a su perrito pan con salsa curry. Y ese día hizo lo mismo. Le dio el pan con su salsa curry al perrito. Y él se levantó a lavarse sus manos. Y resulta que cuando se levantó, el perrito empezó a vomitar y a caerse. Y él miró a su esposa y la mujer asustada, a pesalumbrar lo que pasó. Este hombre se le acercó y le dijo, no quiero que me mates. Si no quieres vivir conmigo, tranquila, vete, pero no quiero que tú me mates. Él cuenta que tuvo deseos de golpearla, pero dijo, Señor, ayúdame para no golpearla. Y la llevó donde sus padres. Pero al poco tiempo se enteró que ella estaba embarazada de su primer hijo. Y le clamó a Dios, oh Señor, quiero que ella te conozca, revélate a tu vida. Y ella en un sueño, el Señor le habló, le dijo, vuélvate donde tu esposo y siga al Dios que él sigue. Y esa mujer volvió a su casa
y le comentó a su esposo. Y después, cuando ella estaba esperando su segundo hijo, ella quedó un momento inconsciente. Y el Señor le mostró, dijo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y esta mujer, cuando se levantó, se despertó, le dijo a su esposo que el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo, que cómo así. Y el esposo dijo, el Señor quiere que tú lo sigas de todo corazón. Y esta mujer lo siguió y actualmente le ayuda mucho en el ministerio. Y eso es lo que el Señor quiere, que lo sigamos de todo corazón, que dejemos toda clase de pecado, que lo sigamos totalmente a Él. Este era el tema, hermano, que les tenía para el día de hoy. Tema fundamental sobre la redención, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Él nos perdonó, nos limpió, pero el Señor quiere que lo sigamos de todo corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra inteligencia, con todo, que nos despojemos de toda clase de pecado y lo sigamos a Él. Me gustaría, hermanito, que hagamos una oración aquí y van a repetir conmigo: Padre Celestial, perdónanos, Señor, por no seguirte de corazón. Pero hoy, Señor, tomamos esta gran decisión de caminar contigo. Señor, perdónanos por ser personas tibias. Perdónanos, Señor, por no haber entendido el plan de redención, lo que tú hiciste por nosotros. Porque es así como tú hiciste una gran decisión por nosotros, para redimirnos de toda maldición, de toda muerte, de toda enfermedad. Hoy nosotros tomamos una decisión de caminar contigo, Señor. Señor, lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Purifícanos, Señor, con tu sangre, Señor. Aplica tu sangre cada vez más en nuestras vidas, Señor. Y aplicamos tu sangre, Señor, en nuestros hogares, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Por tus enseñanzas, Padre Celestial. Porque tú nos has hablado, Señor. Que tú lo pagaste. Que tú enviaste a tu Hijo, Señor, para redención de la humanidad. Y tú lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Este era el tema que tenía para ustedes. Vamos a orar para que el Señor los guarde, los proteja, Padre Celestial. Coloco a cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú bendiciéndolos, Señor. Que esa protección tuya, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, los cubra, Señor, de toda pandemia, Señor, de toda muerte, Padre Celestial. Que tu mano poderosa, Señor, sea extendida en cada hogar, en cada familia, en cada persona que está escuchando este mensaje de salvación. Que seas tú obrando, Señor. Que seas tú apartándolos, Padre Celestial, de toda muerte, Señor, de toda pestilencia, Dios eterno. Señor, clamamos por misericordia para el mundo, Señor. Clamo misericordia, Señor. Y guarda, Señor, a tus hijos, Señor, que es tu pueblo, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga y que los guarde. Que el Dios Todopoderoso esté siempre con ustedes. Amén y amén. Hermanos, que esta semana sea una semana de bendición. Que sea una semana de búsqueda de la presencia de Dios. Que esta semana, que la paz de Dios gobierne sus hogares. Que sea una semana de adoración a Dios, de alabanza. Trabajen en esa parte, alabando a Dios, para que esa atmósfera cambie, porque en las calles se ve una atmósfera pesada, pero que en sus hogares se vea quizás el Edén,
que está Dios ahí. Es fundamental. Esta semana vamos a tener ayunos. El miércoles le vamos a mandar palabra. El viernes también. Estén pendientes de todo esto. Va a ser una semana de mucha consagración, de mucha búsqueda de Dios. Eso era lo que quería informarles. Que Dios me los bendiga y los guarde.